bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Este es el propósito, este es el tiempo en el cual nosotros buscamos que Dios hable a nuestras vidas. Casa Amistad y Restauración, bueno, nace del corazón de Dios, y el propósito es que cada uno de nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pues ¿hay un lugar, digo, sí? Sí, hay lugares parados todavía. Ok, bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al libro de los Romanos. Libro de Romanos, vamos, Romanos 1:21. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar la mano y pues allí nuestros hermanos nos prestarán alguna Biblia. Por ahí, por favor, las Biblias son para usarse, para leerse. ¿Alguien más necesita Biblia? Levante su mano. Ok, bueno, pues todo esto es para constatar que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Vamos a Romanos 1:21, dice la palabra de Dios. ¿Ya estás ahí? Amén. ¿Nos escucha? Amén. Eso dice la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue puesto en tinieblas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias. ¿Sabes que Casa Amistad y Restauración nace del corazón de Dios? Y si nosotros hacemos un conteo de todas las personas que han pasado por aquí, calculamos que han pasado más de 3,000 personas por Casa Amistad y Restauración buscando una solución a su situación de alcoholismo, de drogadicción. Y la situación es, ¿dónde están? ¿Dónde están esas más de 3,000 personas que han pasado por la Casa de Restauración? Y sé que algunos ya murieron, pero no creo que todos. ¿Dónde están? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esto es el cuidado que nosotros debemos tener. Vamos ahí también a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estamos en una casa de restauración. Lo que hablamos aquí es espiritual, choca con lo natural, y es por eso que nosotros debemos estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. He titulado a esta predicación, por ahí anótale, ¿sí? Nunca olvides de dónde te sacó Dios. Nunca olvides de dónde te sacó Dios. Hace tiempo, hace muchos años, un día estaba caminando ahí por el metro Valderas, ahí por la Ciudadela, y había soledad en mi corazón, y le decía al Señor que cambiara mi vida, que yo no quería vivir esa soledad, eso que yo sentía, eso que oprimía mi corazón. Yo clamé al Señor, y en algún momento el Señor me escuchó. En ese momento, y bueno, me puso en una congregación donde me hablaron del plan y del propósito de Dios. Y no se me puede olvidar de dónde Dios me sacó, de una vida destruida, de una vida ya en soledad, teniendo una familia aún, que después, bueno, pues se tuvo que vivir la pérdida por la vida que seguí llevando. Conociendo a Dios, no quise estar en los caminos de Dios, me alejé del Señor y tuve que vivir la consecuencia. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y esto es algo que es muy importante. ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿De dónde Dios saca a los varones de Casa Amistad y Restauración? ¿De dónde los está levantando? ¿De dónde los trae? ¿Sí? Vamos allá a la palabra de Dios, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde los versículos 26. Ya estamos ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26.
¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo necio del mundo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo débil. Lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿Qué escogió Dios? Lo vil y lo menospreciado. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice el versículo 30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjate que al estar estudiando la palabra de Dios, me fui a una de las traducciones, a Dios habla hoy, y ahí dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. ¿Sí? Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. ¿Sí? Y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie puede presumir delante de Dios. Nadie puede presumir delante de Dios. No se te puede olvidar de dónde Dios te ha sacado. Porque a veces estar un tiempo en la casa de restauración, ya pasaste un mes en la casa de restauración, ¿verdad? Si venías con un alcoholismo, pues ya no está hinchado, ya se ve ahora sí chapeado, ya se ve peina, ya se baña, y entonces cree que ya puede estar con la familia. Y después de las cosas de Dios, se olvidó. De ahí Dios te ha sacado. Y que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Que no se nos olvide lo que éramos antes de ser llamados por Dios. Bueno, nunca pertenecimos a la aristocracia, que esto, bueno, pues ahí están los poderosos, es decir, los ricos, los que disfrutan de placeres, dinero, alta posición social. Aquellos que sí pueden presumir. Algo que está pasando en nuestro país es que ahora ya hay dinero. Y esta situación de dinero hace que haya secuestros, que haya, bueno, tantas cosas para obtener el dinero fácil. Y también vemos que la gente con dinero no busca a Dios. Por eso Dios está buscando lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y de ahí Dios nos ha llamado. De ahí Dios quiere levantar un ejército. Dice ahí en Ezequiel, ¿no? en el capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y dijo Dios, ¿verdad? De esos huesos secos, que quería un ejército. De esos huesos secos, de eso que parecía que era muerte solamente. Y Dios nos está llamando precisamente a servirle, pero no se te puede olvidar de dónde Dios te ha sacado. Vamos a 1 Corintios 4:7. Quiero leértelo en la versión Dios habla hoy. Primera de Corintios 4:7, la traducción Dios habla hoy, dice, pues ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Todo lo que tenemos es gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios. Y si tengo gratitud por Dios, todo lo pongo al servicio de Dios. Todo ponerlo al servicio de Dios. No se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Dice en el Salmo 100, en el versículo 4. Vamos ahí, por favor. Salmo 100, versículo 4. ¿Ya estamos ahí?
Dice la palabra de Dios, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Fíjate, este salmo se escucha muy bonito. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿no? Entremos cantando al Señor, gozándonos en el Señor. Y muchas de las veces la oración se convierte en un tiempo de acción de gracias, pero no somos conscientes de lo que tenemos de parte de Dios. No somos conscientes de las bendiciones de Dios. ¿Cómo podemos entrar a la presencia de Dios dándole gracias si no soy consciente de lo que Dios me da? Si siento que todo está en contra mí. El día que me voy a ir en metro, va lleno. Siempre me toca el metro lleno. Siempre cuando voy a subir, va lleno. Cuando me voy a subir al camión, no me espera. Si van a regalar pastel, yo no alcanzo. O sea, todo me sale mal. Pero tengo que estar delante del Señor dando gracias. ¿De qué doy gracias? ¿Soy consciente de lo que tengo, de qué tengo que dar gracias? ¿O de qué debo dar gracias? Porque muchas de las veces decimos gracias, pero no soy consciente, lo decimos como un requisito, como una forma de agradar el oído de los demás. Pero no somos agradecidos con Dios. Y cuando esto no lo hacemos de corazón, no podemos seguir viendo las misericordias de Dios. Hace tiempo, Casa Amistad y Restauración empezaba y teníamos unos cuantos, y pues para tener el alimento, desayuno, comida, cena, de cada uno de los varones era complicado. Y un día uno de los varones fue a una panadería y le regalaron una bolsa, 2 costales de pan, duro, ¿no? Por supuesto, pero dulce. Y eran pan que estaba despedazado, pues que lo apachurraron para que cupiera. Y cuando llegó con sus 2 bolsas de pan, decíamos, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque te acuerdas de nosotros. Gracias, Señor, por la bendición. Pero después nos empezaron a dar pan de la idea, ¿verdad? Entonces el otro día no vayas ahí por esos costales de pan duro. Ahora tenemos pan de la ideal. Gracias, Señor. Gracias por la bendición. Pero esto fue siendo cada 8 días. Y llegó el momento de que hay que ir por el pan. Lo que es una bendición entonces se vuelve una carga. Y entonces ya no agradeces al Señor por la bendición. Y se nos olvida las bendiciones que Dios nos da. Se nos olvida que todo viene de Dios. Y es así como nosotros empezamos a vivir y no agradecemos al Señor por lo que tenemos. Casa Amistad y Restauración no estaba así cuando empezamos. Amarrábamos un cable, se reventaba otro, poníamos una manguera, se rompía otra y era cambiar todo. Amárrale un alambre, ponle allá, ponle acá para que estuviera todo funcionando. Hoy, gracias a Dios, ya todo está funcionando. Todavía tenemos algunas fallas, pero ya no como al principio. Pero podemos dar gracias a Dios porque todo ha sido por la misericordia, por el amor de Dios. Y es algo de lo que nosotros debemos estar agradecidos. Entonces podemos entrar a la presencia de Dios diciendo gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada bendición. Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver el versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias al Señor por todo. Y yo tengo que hacer una lista de bendiciones, de todo lo que yo recibo del Señor. A mí me gustaría que en algún momento, bueno, si sabes inglés, te voy a pedir esto. Si sabes inglés, busca ahí en YouTube al pastor Bill Wilson. No es el de Alcohólicos Anónimos, este es otro. Bill Wilson es un pastor. Él está trabajando en un ministerio para niños. Y algo que me llama la atención, él estuvo en Amistad Cristiana, me agradó cuando él estaba enfrente, un varón que nos dijeron, pues tuvimos la oportunidad de que nos viniera a compartir la palabra,
porque a él lo solicitan por muchos países para que comparta el evangelio. Y yo decía, ¿qué tiene de especial este varón? Y nada, nada de especial. Solamente que cuando tenía creo que 5 o 6 años, su madre lo dejó abandonado en la calle. Lo dejó abandonado en una esquina porque él tenía la cara deforme. Su madre no lo quiso. Y dice él que él estuvo 3 días ahí parado. Y no hubo alguien que se lo llevara, porque era un niño con la cara deforme. Cuando yo lo vi, bueno, pues no veía nada de eso de lo que él nos hablaba. Él se ha hecho, bueno, muchas cirugías y bueno, pues ha cambiado su rostro. Y ahora sirve al Señor. ¿Y sabes dónde sirve al Señor? Con los niños, con aquellos que son rechazados, con aquellos que nadie quiere. Y esta es su pasión, servirlos, porque él sabe lo que Dios hizo en su vida. Y un día pasó una familia, bueno, un matrimonio, y se lo llevaron. Y este matrimonio que se lo llevó no eran pastores, no eran líderes, apóstoles, no. Eran un matrimonio cristiano, vamos a decirlo así, común y corriente. Ellos se lo llevaron. Ellos lo adoptaron. Ellos lo llevaron a la bíblica, a la dominical, a la escuelita dominical. Ellos le enseñaron de la palabra de Dios. Él creció en la palabra de Dios. Y aún con los cristianos, aún con los niños se reían de él. Y le hacían bullying. Ve todo esto. Y él empezó a crecer, empezó a conocer de Dios, sanó su corazón y hoy sirve al Señor con los niños. Y es impresionante cuando él te va comentando su testimonio. Bueno, yo no sé inglés, yo te digo que tú sepas, porque en YouTube está en inglés. Yo no sé inglés, pero ahí teníamos un traductor que nos iba diciendo lo que él estaba diciendo. Y es impresionante cómo Dios transformó su vida. Y algo que se me quedó grabado, que él dijo: y cuando tengo oportunidad, voy a esa calle donde mi madre me abandonó, para que no se me olvide de dónde Dios me ha sacado, para que no se me levante el cuello, para que no me crea más que los demás, porque Dios me sacó de ahí, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie quería, para hacer una obra para la gloria de su nombre. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros pensemos de dónde Dios me ha sacado, que recordemos de dónde Dios me levantó. Dios me levantó porque tenía un apellido muy importante, porque venía de una familia muy importante. Aquí me dice la Escritura que no, que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, de lo que nadie quiere, de ahí es donde Dios me ha levantado. Y esto nos lo dice ahí en la palabra de Dios. Déjame encontrar el texto. Lo que acabamos de leer. Ahí en Corintios no lo busques, dice: ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Casa, amistad y restauración, cada una de las cosas que está en esta casa, Dios nos las dio. Dios nos las dio. Y hay un terreno que Dios nos dio. El día de ayer ya llevamos al topógrafo, ya van a empezar los trabajos ahí, ya por lo menos tenemos 2 tabiques y una piedra para empezar a trabajar. Bueno, ya tenemos material, ¿no? Dios nos ha dado ese terreno. Y sabemos que hay más de parte de Dios. Yo no me quiero ir de este mundo, ¿sí?, sin haber visto todo el poder de Dios. Tenemos que ver todo lo que Dios hace. Casa, amistad y restauración, ¿sí?, no existía, y el que te está predicando también era un drogadicto, era un alcohólico, era una persona que vivía en la promiscuidad y en el pecado. Y de ahí Dios me ha sacado, y de ahí Dios me ha levantado, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Solo tienes que creerle. Bueno, pues el pueblo de Israel es un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? El pueblo de Israel vivió en esclavitud, y cuando clamaron a Dios, pues Dios envió un libertador. Y bueno, pues este varón habló con el faraón, y lo único que consiguió cuando habló con el faraón fue que les pusieran más trabajo. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros debemos entender. Estás en un tiempo de restauración.
Es un tiempo, Dios va a hacer algo importante en tu vida. Solo tienes que permanecer, solo tienes que confiar en el Señor. El pueblo de Israel, cuando vio, ¿sí?, que a través de Moisés, por haber hablado con el faraón, ahora les pusieron más chamba, ahora se van a poner a trabajar. Dejen de estar de grilleros, dejen de estar haciendo política, pónganse mejor a trabajar. Y les pusieron más trabajo. Pedir la libertad, pedir que el Señor cambie mi vida, tiene que ver con trabajo. Pues si yo fui a clamar al Señor para que ya me diera la libertad y me puso a chambear más. Vamos allá a la palabra de Dios, Éxodo 5, del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Éxodo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes le hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no dejarán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja, y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirán nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y salidos los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no les doy paja. Id ustedes y recojan la paja donde la hallen, pero nada se disminuirá de sus tareas. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: Acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no han cumplido su tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: hagan el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: Están ociosos, sí, ociosos, y por eso dicen: Vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan pues ahora y trabajen, no se les dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: No se disminuirá nada de su ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire el Señor sobre ustedes y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Bueno, aquí vemos, ellos empiezan a interceder como el Señor lo dice, pero por esta protesta ahora reciben más trabajo. Y es algo que nosotros debemos comprender.
que estás en un tiempo de restauración. Es un tiempo de trabajo, es un tiempo de dedicación. Pero el Señor está viendo por tu libertad. Y muchas de las veces no nos gusta. Pareciera que Dios perdió el control de todo. Pareciera que Dios te tiene aquí como una forma de castigo. Y no es así. El Salmo 40, del 1 al 3, nos enseña cómo clamamos al Señor. Este es uno de los salmos que podemos utilizar para ilustrar la vida, el crecimiento de los cristianos, de los usuarios de Casa Amistad y Restauración. Pero pareciera que esto se pierde en algún momento. Dice ahí, Salmo 40, del 1 al 3, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando tú clamaste al Señor, el Señor abrió Casa de Amistad y Restauración y te dijo, órale, lugar de restauración. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Vivías en la desesperación por el alcoholismo, por la drogadicción, por los problemas. Y el Señor dice, órale, ahí está el lugar para que seas restaurado. Y empieza tu proceso y empiezas a caminar, empiezas a entender. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y esto es mientras estás en la casa de restauración. Pero inmediatamente después que sales, se te olvida todo esto. ¿Y dónde quedó todo lo que el Señor quería de tu vida? ¿Dónde quedó todo lo que el Señor quería hacer contigo? Entonces el nombre del Señor es blasfemado, dice la Escritura, por causa de nosotros. ¿Dónde quedó el Señor? ¿No decías tú que el Señor cambiaba vidas? ¿No decías tú que el Señor transformaba vidas? ¿Dónde está todo eso? Se volvió solamente una ilusión. Mientras estabas en la casa de restauración, cantabas, aplaudías, danzabas. Pero saliendo de la casa, se te olvidó. Y entonces todo lo que era aquí solamente era teatro. O era real. Entonces se tendría que seguir dando testimonio. Hoy nosotros, México tiene la capacidad de evangelizar los lugares que faltan. Tenemos Chiapas, tenemos Oaxaca, y no son evangelizados porque los cristianos estamos viviendo vidas de apariencia, no vidas reales. Y como no se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, entonces todo se vuelve solamente emoción, solamente una llamarada de petate. Y es donde todo termina, ¿verdad? La familia se emociona, ay, mira cómo canta, ay, se ve bien bonito cómo alaba al Señor. Pero sale allá afuera, todo se perdió. Saliendo, se perdió todo. Todo solo fue emoción. Y es tiempo de que nosotros reflexionemos de dónde nos ha sacado Dios. ¿Para qué nos ha traído? ¿Cuál es el propósito? Hablamos de un Dios de amor. Hablamos de un Dios que es todopoderoso y nosotros no lo estamos experimentando. La vida cristiana es una vida de continuo testimonio. Vamos a ver unos casos en la Biblia donde sucedieron milagros. Pero milagros impresionantes. Vamos allí a la palabra de Dios, a Lucas 8. He estado hablando que Lucas no conoció al Señor Jesucristo, no fue discípulo. Sin embargo, cuando leemos su evangelio hay muchas cosas que llaman mi atención. Lucas 8:40. ¿Ya estamos ahí? Lucas 8:40. Dice ahí la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos, ¿qué dice? Le esperaban. Le esperaban. Pero si tú lees unos versículos antes, nos habla del endemoniado gadareno y nos dice que la gente de este lugar le decía que se fuera. Hay gente que no quiere nada con Jesús. Hay gente que a pesar de ver el poder de Dios, dice no quiero nada con Él. Y le dicen salte de aquí. Pero hay gente que espera al Señor y yo quiero que tú seas uno de los que siempre esté buscando la presencia del Señor.
Volvemos a leer, dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Fíjate, aquí esta parte nos habla de un personaje, nos dice su nombre, era Jairo, y nos dice cuál era su chamba, que era uno principal de la sinagoga. ¿Sí? Era este hombre, este varón, se juntaba con gente que despreciaba al Señor Jesús, que lo rechazaba. Que si sus cuates lo ven en este momento que le estaba invitando a Jesús, lo hubieran visto mal. ¿Qué pasó? ¿Cómo que nos traicionas? ¿Cómo que te vas con Jesús? ¿Sí? Recuerda que ellos no aceptaban al Señor Jesús. Dice, pero era un principal de la sinagoga, su nombre era Jairo, dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Cuando ves a los principales, a estos varones, sabes que no era fácil que alguno de ellos le rogara a Jesús que entrara a su casa. Se postró, le rogaba. ¿Sí? Este clamor que podemos ver cuando Jesús, cuando dice la Escritura, no clama a mí y yo te responderé. Este clamó verdaderamente a Jesús. Le rogaba que entrara a su casa. Y le rogaba porque había una situación en su casa, había una necesidad en su casa. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. O sea, tenía una hija. Es un problema que una hija. Sí, dice que tenía como 12 años y se estaba muriendo. Aquí hay varones de más de 12 años. Bueno, el menor tiene 18. Parece niño, pero tiene 18. Y es impresionante que aún con la edad que tienes, todavía tus padres claman al Señor. Buscan al Señor. Se postran ante el Señor y claman por su hijo. Cuando vemos este texto, es impresionante porque Lucas era médico, sabe, por eso yo creo que es por eso se apasionaba por el Señor Jesús, porque él era médico y él sabía de qué se estaba hablando. Esta niña tenía, bueno, pues una enfermedad que, bueno, pues que era para muerte. Dice la palabra de Dios que mientras iba la multitud le oprimía, o sea, iba mucha gente. Bueno, pues este varón le clamó y el Señor le dice, pues órale, vamos a tu casa. Versículo 43, pero antes de entrar a la casa, antes de llegar a la casa, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Otra vez, Lucas podía entender todo esto. Era una mujer que padecía de flujo de sangre. Y nos dice que esto tenía ya 12 años. Que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Una enfermedad incurable. Ya la había buscado por todos lados y no se curaba. A veces creemos que tratar el alcoholismo como una enfermedad y queremos que se nos dé una solución. Yo he visto padres que llevan a sus hijos con el médico, que lo llevan con los hierberos para que le den algo, para que le dé asco la marihuana, el activo, el alcohol. A ver si dándole unas hierbas le da asco. Y se toma las hierbas y también el alcohol. Sí, hasta lo pueden revolver. No pasa nada. Les das la hierba, después te piden el alcohol. Y hay padres que llevan a sus hijos con los brujos. No, este no puede ser alcohólico. Este le hicieron mal. Y van con el brujo. Y el brujo, ¿verdad? También les dice, no, es que le hicieron daño. Y entonces, ¿cuánto? Porque le hagan la limpia. Recuerdo a un amigo que tenía a su mamá, bueno, pues él era alcohólico y su mamá por quererle ayudar, pues lo llevó con un brujo. Y
Y el brujo pues le dijo, lo que pasa es que a su hijo lo tienen enterrado. Y lo enterraron allá por Veracruz. Entonces le va a salir tanto la limpia, tanto el que vayamos a desenterrarlo, tanto por el regreso. Y la mamá, con tal de ver a su hijo libre, hágalo. Pero después de eso va a necesitar otras 2 sesiones que le sigamos limpiando, que lo sigamos protegiendo, que lo sigamos cuidando. Y la mamá decía, hágalo, con tal de ver a mi hijo libre. Y era impresionante lo que hicieron con él. Bueno, pues fueron, lo desenterraron. Me compartía él que sí, había un frasco ahí que encontraron con cabellos y cosas ahí. Que yo, mira, aquí está todo el mal. Pero ahorita, rompiendo todo esto, él es libre. Hicieron todo lo que les pidieron, pagaron muchísimo dinero. Y después de todo eso, se fue a festejar que ya era libre. No pasó nada. Pero es impresionante que los padres, por ver a sus hijos libres, buscan solución. Y se busca por todos los medios, y con médicos, y con brujos. Y bueno, esta mujer, nos dice la Escritura, que había gastado mucho. Había ido con todos los médicos, posiblemente hasta con todos los brujos que había, y nadie le había dado solución. Pero esta mujer está ahí con esta necesidad. Y seguramente alguien le habló a esta mujer acerca de Jesús. ¿Qué crees? Que Jesús sana, Jesús libera. No hay nada imposible para Él. Que eso es lo que necesitamos nosotros, ser esos evangelistas, esos que llevan buenas noticias. Predicar a Cristo, predicar al sanador, al restaurador, predicar al libertador. Este es el trabajo de nosotros. Pero a veces ni nosotros no la creemos. Entonces esta mujer estaba viviendo con esta situación. Dice en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante, esta mujer creyó que tocando a Jesús, el borde de su manto, ella quedaría sana. Ella lo creyó. A esto se le llama fe. No quiero decir que todos los que llegan a la casa de restauración tienen fe, porque muchas de las veces los padres dicen, pues ya lo llevamos con el doctor, ya lo llevamos con el brujo, ya lo casamos, ya lo divorciamos, porque a veces dicen, lo que le falta es una mujer. No, lo que le falta es que se divorcie. Ya le hicimos todo, no cambia. Entonces, pues vamos a llevarlo ahí con los hermanos a ver si algo pueden hacer por él. A veces no se viene por fe. Esta mujer tenía fe que él lo podía hacer. Esta mujer dijo, si toco solamente el borde de su manto, yo quedaré sana. ¿Y quién se va a dar cuenta? Pues nadie, solamente ella lo iba a saber. Dice el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Impresionante, ¿no? Jesús muchas de las veces nos hace preguntas para confrontarnos. Te dije cuando llegó el ciego y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, pues si está ciego, lo lógico es que quiera ver. Y dice Jesús, ¿y qué tal si nada más quiere una moneda? ¿Qué tal si nada más quiere la hora? Pues no puede ver, ¿no? Porque Jesús, cuando algo te pregunta, cuando te está preguntando ¿qué quieres? O aquí ¿quién me ha tocado? Es por algo importante. Aquel ciego, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. ¿Okay? Bueno, pues se ha hecho como tú quieres. Pero ahora, como ya recobraste la vista, te vas a poner a chambear, ya no vas a estirar la mano. ¿Verdad? ¿Qué quieres que te haga? Señor, restáurame, quiero salir de esa vida de alcoholismo y de drogadicción. Sí, vas a salir de esa vida, pero te vas a poner a chambear. ¿Qué quieres que te haga? Señor, regrésame a mi familia, regrésame a mis hijos, regrésame a mi esposa. Pero los vas a amar. ¿Sabes lo que implica que yo te los regrese? ¿No se escuchó? Como que ese amén no fue muy convencido. Entonces Jesús pregunta a esta mujer,
¿Sí? Bueno, está preguntando al público, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús, bueno, Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Yo sé que alguien fue sanado, que alguien tuvo fe. Si Jesús pasara, ¿te atreverías a tocarlo? Bueno, ahora podemos decir que sí, porque hemos conocido de él. Pero imagínate en ese tiempo, cuando mucha gente rechazaba a Jesús. Pero aquí dice que había mucha gente que le seguía, muchos le esperaban. Y bueno, aquí esta mujer llegó en un lugar donde se le esperaba a Jesús. 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Muchas de las veces Jesús le dice a la gente, no digan lo que ha sucedido. Pero aquí Él está mostrando lo que ha hecho. La misericordia de Jesús, el poder de Jesús. Dice que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, pues nada que puede quedar oculto a los ojos del Señor. Él sabe todo de nosotros. Vino temblando, me va a regañar, ¿no? Y se postró a sus pies. Pero lo importante, dice, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Le está diciendo Jesús, yo tenía una enfermedad, yo tenía esperanzas en los médicos, yo tenía esperanza en los brujos, creía que todos ellos podían ayudarme y me quedé sin nada. Y hoy nada más vine y te toqué y quedé sano. Dio testimonio del poder de Dios. Y es importante poder compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Parte de la evangelización es que tú pongas tu vida al servicio de Dios, que pongas lo que Dios ha hecho delante de Él. El testimonio es muy importante. Y cuando hablamos de evangelización, es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, es participar. ¿Qué tengo yo para compartir? Tal vez no sé predicar, tal vez no sé hablar, pero si van a dar folletos, sí me aviento a dar los folletos. Tal vez no sé dar una consejería, pero puedo acercar a las personas con el consejero. Tal vez yo no me da miedo hasta regalar los volantes, ¿no? Tal vez me da miedo compartir la palabra, no sé, pero a lo mejor les puedo llevar un vaso de agua a aquellos que están predicando. Pero todo es para la gloria de Dios. Y no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Lucas, capítulo 8. Lucas, o el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí? Dicen que tengo un ejército aquí, pero parecía de abuelitos. ¿Estamos listos? No, pues todavía. Sí. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús está predicando. Aquí Él les estaba enseñando a los 12 cómo se tenían que hacer las cosas. Él es el que toma la iniciativa. Tenía que predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Dice, y con Él, iban con Él los 12, los apóstoles. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Esto es importante en la evangelización. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, el trabajo iba a ser para los apóstoles. Jesús les está enseñando, pero después ellos tenían que predicar. Y venían los apóstoles y decían, Jesús es el sanador. Jesús es el libertador.
Jesús es el restaurador. Vamos ahí al siguiente versículo. Versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Cuando los apóstoles decían, Jesús es el libertador, la gente se quedaba, ¿por qué? Pero ahí se levantaba Magdalena y decía, es verdad, a mí me liberó. Yo tenía 7 demonios y Jesús me liberó. Y entonces se veía que la predicación era real. Había fundamento para todo eso. Dice la palabra de Dios, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Sí? Esta Juana, pues ella decía, pues yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no, pues a mí nunca me sacaron un demonio, pero yo quiero servir en el Evangelio. Y Juana, esta Juana, era aquellas mujeres que tienen cuello, aquellas mujeres que se relacionan en la política, aquellas mujeres que dicen, ¿saben qué? Que se va a abrir la calle para evangelizar, sale, yo les doy un permiso, yo consigo el permiso. Ahorita vamos con el Herodes y nos da ahí un permiso. Son esas que saben relacionarse en la política para que el Evangelio se siga predicando. Pero no se nos puede olvidar de dónde Dios nos ha sacado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y Susana y otras muchas que le servían, ¿qué dice? De sus bienes, para servir al Señor. Algunos dicen, pues yo no, tampoco tengo cuello, ¿no? Tampoco tengo, me han sacado demonios, yo no sé hablar. Me da miedo dar los volantes, pero de lo que tengo quiero compartir para la obra del Señor. Y esto es cuando no se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios me ha sacado. Y entonces puedes entrar por sus puertas, por sus atrios, con acción de gracias, glorificándole y alabándole, porque no se te olvida de dónde Dios te ha sacado. 8, 40 y vamos en 47. 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora esta mujer ya se iba a su casa, se iba contenta. ¿Te puedes imaginar qué sentía esta mujer después de pasar 12 años con médicos, 12 años con la esperanza de que hubiera algo y no veía nada? Y ahora, en un instante, Jesús la sanaba. ¿Cómo era su vida ahora? Tenía que ser transformada. Ella podía sentir gozo, podía sentir gratitud por el Señor, por lo que Él estaba haciendo. Pero no termina ahí la narración, continuamos. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Esta palabra, no temas, ¿sí? Aparece 365 veces en la Escritura, tómate una por día. No temas a todo lo que nosotros vivimos, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hace unos días teníamos un estudio sobre esto, por qué Jesús jalaba a estos tres para muchas cosas importantes. Dice el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino está durmiendo, se está echando una pestañita. ¿Sí? Dice, mas él tomándole de la mano, y 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y la mamá dijo, ay, para eso la revivieron, para darle de comer. Si apenas estoy descansando. Y es cuando no se tiene gratitud por las cosas que Dios nos da.
Tener una familia es una bendición, pero ¿cuántas veces nos quejamos de ellos? Cuando Dios te regrese a tu familia, varón que estás en la casa de restauración, vas a tener que batallarle. Porque así son las bendiciones de Dios. No creas que Dios te va a regresar a tus hijos y se van a quedar callados. Tienen mucho que hablar. Tienen mucho que decir. No creas que al llegar con tu esposa te va a decir bienvenido a casa, eres un amor. Hay mucho que reclamar, hay mucho que poner en orden, pero es una bendición. Imagínate esta mujer con el flujo de sangre después de 12 años, ahora ya llega a su casa, sana, feliz, tira todo el medicamento, tira todas las hierbas y ahora puede decir soy libre, se pone a cantar alabanzas, se pone a danzar y de repente le dicen, oye, necesitamos que vengas a compartir tu testimonio. No, no tengo tiempo. 12 años he estado enferma y tengo que arreglar las cosas de 12 años, ¿entiende? Se le olvidó o se le olvidaría de dónde Dios la ha sacado. ¿Y cuántos pretextos ponemos ante las cosas que Dios nos da? Casa, Amistad y Restauración nace del corazón de Dios. Y Dios nos está pidiendo que nosotros vayamos por más. Allá afuera hay mucha gente que se está muriendo en las calles. Pero no tenemos gratitud porque se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Cuando teníamos 7 usuarios, uno de ellos dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy. ¿Por qué? Porque ya somos muchos. Y cuando éramos 11 vino otro y me dijo lo mismo. Y cuando éramos 15 decían, es que ya no cabemos. Y siempre ponemos pretextos para no servir al Señor. Y estamos clamando porque el Señor nos dio un lugar para 100 usuarios. Y vamos a seguir escuchando, ya somos muchos. Pero delante del Señor somos pocos. Porque allá afuera hay más que se están muriendo. Y necesitamos ir, y necesitamos alcanzarlos. Pero tú no vas a ir por ellos si no tienes gratitud en tu corazón. Si se te olvida de donde Dios te ha sacado. Es necesario que hoy nos pongamos a cuentas con Dios en cuanto a lo que Él me ha dado. Llegar a la casa de restauración. Dicen los chavos por ahí, ¿no? A veces llegan con una muda y se van con una mudanza. Y se van enojados porque no recibieron bendición. Y con permiso, me llevo mis cajas de ropa y me llevo... ¿Y cómo fue todo esto? Las bendiciones de Dios, ya saben. Pues vamos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Ponte de pie, por favor.